Viajero marino tiene incluso una impresión más vívida de que el océano está hecho de ondas en lugar de materia. Arthur Edison. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es José Alejandro Rodríguez, soy alumno de Onceavo Humanidades 2 del Instituto 1 de Mayo. Hoy les vengo a hablar sobre diferentes fenómenos físicos, entre ellos para iniciar lo que es la onda. ¿Qué es una onda? En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Entonces, las ondas se dan a conocer en diferentes ambientes de la vida cotidiana. Podemos ver las ondas en el sonido, que es una onda mecánica, que vamos a hablar después de cuáles son los tipos de ondas. Las ondas de la luz, que son ondas electromagnéticas transversales. Y las ondas en el agua. Un claro ejemplo son las ondas en el agua, para explicarles. Imaginaos que estás en un día soleado, sin viento, sin perturbaciones. Estás en frente de una piscina. El agua está totalmente calmada, está plana. Entonces vos venís o usted viene y agarra una piedra, y la echa a la piscina así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros al momento de agarrar la piedra y lanzarla a la piscina, nosotros estamos dándole algo a la piedra, que conocemos en física como fuerza y energía. Entonces, al momento de que esta piedra choque con el agua, parte de esta energía se va a ser transmitida de la piedra al agua. ¿Qué va a crear esto? El agua va a acumular energía. Entonces va a pasar que el agua va a empezar a subir y a bajar, creando oscilaciones y creando ondas. Y va a empezar a hacer las oscilaciones desde el centro donde cayó la piedra hacia los lados, ¿sí? Desplazándose hacia afuera. Entonces, cuando la energía de esta se agota, ya el agua vuelve a un estado de calma normal, ya vuelve a estar totalmente plana. Ahora, dependiendo de la energía y de la fuerza que se le implemente a la piedra, las ondas van a ser más altas, más bajas, o van a ser menos, o van a ser más. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente: las características de una onda. Se puede describir que todas las ondas mediante tres características. Amplitud, ¿qué es la amplitud? La amplitud es la altura que concede la onda. La longitud de onda, que es el espacio que hay entre cada oscilación. Y la frecuencia, que en este caso en física se mide en hercios. Pero la frecuencia es la cantidad de oscilaciones que hay por segundo. Ok, entonces, ¿cuáles son estos tipos de onda? Que ya le había mencionado algunas. La luz es una onda, el sonido es una onda. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de onda? Bueno, se clasifican según su función. Por ejemplo, en el medio en que se propaga son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. En función de su dirección son ondas unidimensionales y ondas bidimensionales o superficiales. Y ondas tridimensionales o esféricas. Y según el movimiento de sus partículas, que son ondas longitudinales y ondas transversales. Entonces, en función del medio en que se propaga, las ondas mecánicas son aquellas ondas que transmiten energía a través de una materia. Ocupan un cuerpo físico para transportar la energía. Las ondas electromagnéticas no. Estas son ondas de campos magnéticos y campos eléctricos. Podemos dar un ejemplo de onda electromagnética que se conocía como la luz. La luz se consideraba una onda electromagnética que viaja a través del vacío sin ningún tipo de problema, no ocupa medio material. Mientras que las ondas magnéticas podemos definirla como una cuerda. Con una cuerda puedes hacer un ejemplo. Puedes empezar a mover la cuerda de arriba hacia abajo y la cuerda va a empezar a crear ondas. Entonces a estas ondas se considera una onda mecánica porque ocupa un medio material para transportar energía. En función de su dirección están las unidimensionales, que es uni significa una y dimensional es dimensión. Entonces, una onda unidimensional es que se desplaza a través de solo una dimensión. Puede ser vertical o horizontal, pero solo puede ser una dimensión. Las ondas superficiales o ondas bidimensionales, bi es de 2,
dimensionales es de dimensiones, lo normal, significa que se desplazan en dos dimensiones, ancho y largo. Podemos dar el ejemplo de las ondas en el agua. Estas se van desplazando a través de una superficie, por eso se llaman superficiales. Y por último tenemos las ondas tridimensionales o las esféricas. Entre ellas tenemos lo que es el sonido, la voz. ¿Por qué? Porque son aquellas que se desplazan a través de las tres dimensiones. Largo, ancho y altura. Largo, ancho y grosor, perdón. Entonces, las ondas se dispersan en todas direcciones sin importar. Por ejemplo, la voz misma ahorita está siendo transportada a través de tres dimensiones. Por eso es que ustedes me están escuchando. Y en función del movimiento de sus partículas están las ondas longitudinales, que lo que pasa es que la velocidad de propagación, que el movimiento de sus partículas es paralelo a la propagación de ondas, a la parte de la propagación de ondas. Y las transversales son aquellas que el movimiento de sus partículas es perpendicular a la longitud de expansión de onda. Entonces, ahora, derivada de las ondas, con la entrada de las ondas, encontramos lo que habíamos hablado que es el sonido. El sonido en física es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas. Generalmente es a través de un fluido, un gas o un sólido que esté generando el movimiento vibratorio en un cuerpo. El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas agarradas por el oído y procesadas por lo que es el cerebro. Entonces, pero ¿cómo se propaga el sonido? La propagación del sonido involucra el transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico, sólido, líquido, gaseoso. Ciertas características de los fluidos y de los sólidos influyen en la onda de sonido. Por eso es que el sonido se propaga en los sólidos y en los líquidos con mayor rapidez que en los gases. También un aspecto importante a tomar es la densidad de una materia. Esto va a influir también en la parte del sonido. Ahora, la propagación en los sólidos, líquidos y gases. En los sólidos las partículas están muy cerca de otras. Entonces la energía del sonido se va moviendo a medida de que una partícula va golpeando a otra. Y como las partículas están muy cerca de la otra, el sonido viaja más rápido. Podemos tomar el ejemplo de escuchar en las vías de un tren cuando viene el tren. Como el tren viene vibrando sobre las vías, esta parte del sonido, esta parte de la vibración, se transmite a través de las vías porque son un medio sólido y es más rápido el transporte. Entonces ahí podemos escuchar cuando viene el tren. Ahora, en el caso de los líquidos, si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que estas están más separadas que las de un sólido. Entonces la energía va a tardar un poco más en transmitirse de unas a otras. Porque en los sólidos puede estar así, en los líquidos puede estar así. Entonces va a tardar más en transmitirse de aquí a aquí, de aquí a aquí, la energía. Y en las partículas de un gas es mucho peor porque las partículas están muy separadas. Entonces de transmitirse de aquí a aquí se va a tardar un poco más la energía. Ok. Entonces, pero ¿cuáles son las cualidades o características físicas del sonido? Entre ellas tenemos la altura o el tono, la duración, la intensidad y el timbre. La altura o tono indica si el sonido es grave, agudo o medio y viene determinada por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras, medidas en ciclos por segundo o hercios. La altura, mientras mayor sea la frecuencia y sea más o menos la altura, el tono va a ser más agudo. Mientras menor sea la frecuencia, el tono va a ser más grave. Entonces, para que los humanos podamos percibir el sonido, debe estar convertido entre un rango de 20 y 20.000 Hz. Por debajo de este rango tenemos los infrasonidos, los que no escuchan. Y por arriba de este rango, arriba de los 20.000 Hz, están los ultrasonidos, que son aquellos sonidos demasiado fuertes que no son percibidos por el humano, pero sí están ahí.
La duración es el tiempo durante el cual se mantiene el sonido, un sonido, un sonido. El sonido se tarda entre 12 y 15 centésimas de segundo en llegar al cerebro. En el caso de que la duración sea menor, no da tiempo a que se pueda reconocer la altura, produciéndose una sensación de chasquido, un clic, así chiquitillo. Entonces, mayor sea la longitud, va a ser más largo, y menor sea la longitud, va a ser más corto. Tenemos lo que es la intensidad. En la cantidad de energía acústica, es la cantidad de energía acústica transferida por una onda sonora. Está asociada a la amplitud de la onda sonora, nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Intensidad del sonido se divide en dos, en intensidad física y en la intensidad auditiva. La intensidad física está determinada por la cantidad de energía que se propaga y se desplaza de la superficie de la que se transmite el sonido. Y la intensidad auditiva establece una relación logarítmica entre la intensidad física del sonido que es captado y la intensidad física mínima audible para el oído humano. El oído debe estar entre un umbral, en el umbral de la escucha, que es mayor a 0 decibelios, tiene que ser mayor a 0 decibelios, pero tiene que ser menor a 130 decibelios para que no entre en un umbral de dolor, para que no duelan los oídos, para que no es incómodo. Entonces, además de eso, tenemos lo que es el timbre. El timbre es la cualidad del sonido que permite identificar una fuente sonora. Por ejemplo, en cada instrumento y en cada voz hay un diferente tipo de timbre. Por ejemplo, tenemos el timbre de un diapasón, el timbre de una flauta, pues lo reconocemos nosotros, el de la voz, el de un violín. Podemos reconocer estos tipos de diferentes de timbre por diferentes instrumentos. Pero podemos distinguir un diapasón, de una flauta, de un violín. Podemos distinguir también la voz de un hombre, la de una mujer y la de un niño. De repente la voz del hombre es más grave, la voz de una mujer es más aguda y la voz de un niño es más bajita. Entonces, así podemos distinguir el tipo de timbre. Ahora vamos a hablar, además hay cualidades acústicas del sonido, que también hay fenómenos acústicos importantes como el eco, y la reverberación. El eco es la repetición de un sonido por un fenómeno acústico que consiste en el reflejo de las ondas sonoras en un cuerpo duro. ¿Qué implica? Cuando nosotros estamos en una habitación y nosotros gritamos una palabra o decimos algo, si la habitación está vacía, lo que va a pasar es que el sonido vaya a rebotar en las paredes. Entonces nosotros vamos a escuchar como una voz doble, por decirlo así. Y la reverberación es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido. Se produce en lugares cerrados, amplios y vacíos, y consiste en una ligera prolongación del sonido una vez que se ha extinguido el original debido a las ondas reflejadas. La reverberación, para que les quede más claro, es cuando vos decís una palabra en un lugar vacío y se empieza a repetir. Por ejemplo, decís hola y te va a hablar hola, hola, hola. Se va disminuyendo y ya cuando ya al final desaparece. Entonces, esto da lugar a dos leyes que se llaman la reflexión y la refracción, que esto se da en la luz, en el sonido, en las ondas en sí. La reflexión es cuando la onda se propaga a través de un medio y al llegar a la superficie de separación se vuelve al medio de procedencia. En la reflexión tiene diferentes partes. Está el ángulo de incidencia, los planos, el plano, que es una línea que parte la reflexión en dos, el ángulo reflejado, el rayo reflejado y el rayo incidente. En la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado y el rayo incidente es igual al rayo reflejado. En la refracción es cuando la onda que procede de un medio continúa propagándose en un segundo medio, después de atravesar la superficie de separación entre ambos. Entonces, la reflexión, por ejemplo, tenemos esto lo creó Isaac Newton, fue el descubridor de que la luz blanca está compuesta por diferentes colores.
Entonces, cuando nosotros hacemos la reflexión, esa luz blanca se transforma en varios colores. Por ejemplo, eh, el sol transmite la luz blanca. La luz blanca atraviesa un prisma y el prisma lo que hace es hacer la refracción y convierte toda la luz blanca en luces visibles, la azul, la anaranjada, la roja, la amarilla, etcétera. Pero hay leyes de reflexión. La primera ley, el rayo, lo que ya me has hablado, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano. Y la segunda ley de reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y también, y aunque estos fenómenos ocurren a la vez, la reflexión y la reflexión, en ocasiones se predominan uno sobre otro. Por ejemplo, los espejos reflejan prácticamente toda la luz que incide sobre ellos, mientras que los cristales permiten que podamos ver a través de ellos gracias a los fenómenos de reflexión. Los espejos hacen pura reflexión. Ellos reflejan todas las partículas de luz, todas las ondas de luz. Y, por ejemplo, los cristales, como una ventana, deja pasar parte de esta luz. Entonces, esto es la refracción. Ahora, hablando de las leyes de refracción, la primera ley es el rayo incidente, la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Y la segunda ley de la refracción, el ángulo de refracción es mayor al ángulo de incidencia. Si la velocidad de la onda es mayor en el segundo medio, mientras que el ángulo de refracción es menor a la de incidencia, si la velocidad en segundo medio también es menor. Como podemos ver en el plano, en el prisma, podemos ver de que la luz blanca pasa y choca a través del prisma. Entonces, cuando esta choca aquí, esta se refracta y crea diferentes tipos de luces. Aquí podemos ver los diferentes ángulos que agarra cada luz. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Que tengan lindo día. Bye.